Mar, si tenemos audio y sonido de calidad, si fueran tan amables. Buenas tardes, Sí, licenciado. ¿Sí licenciado. se Licenciado, escucha? sí se le Perfectamente. escucha. Gracias, muy amables a todos. Confirmado. Bien. Bueno, entonces, sabiendo ya que tenemos un audio y sonido de calidad, reitero la más cordial bienvenida a este curso de Derecho Procesal del Trabajo 1, sección A. Mi nombre es Fernando Chacón y voy a ser pues la persona que va a estar impartiendo este curso durante el presente semestre. Va a ser un gusto estar trabajando con ustedes durante el mismo y sobre todo ahora pues que supone para ustedes un nuevo reto, ya eh, retomar las clases presenciales. Entiendo que la mayoría de ustedes serán Carnet 2021, si no me fallan los cálculos, creo que la mayoría serán Carnet 2021. Por lo que muchos de ustedes iniciaron su carrera durante prácticamente todavía la pandemia, el tiempo declarado como pandemia, motivo por el cual hasta el día de hoy pues no han tenido la oportunidad de recibir una clase presencial en las aulas universitarias y será pues hasta este año que tengan esa experiencia de poder iniciar ya en los edificios de la facultad. De hecho, creo que será con su servidor, con quien tendrán dentro de 8 días a esta hora, pues ya la primera experiencia que podamos estar en el salón que nos corresponde para trabajar durante el presente semestre. Así que pues éxitos en lo que supone este nuevo reto en su trayectoria estudiantil. Definitivamente va a variar muchísimo la metodología de trabajo a como la habían conocido. Pues de inicio creo que lo hemos manifestado, lo hemos comentado entre los profesores y ustedes mismos entre los alumnos. Estoy seguro que es un tema de conversación que cambia totalmente la dinámica de los exámenes. Hoy sí, pues exhortarles a que realmente hay que tener realmente una concentración efectiva durante el periodo de clases, ya que creo que la virtualidad tenía algunas ventajas, pero definitivamente, o bastantes ventajas, pero definitivamente una de las mayores desventajas que se pudo detectar es que considero que mu- muchos, no hablo de ustedes, pensemos en otros alumnos, muchos no ponían la debida atención en las clases y se confiaban mucho a poder hacer el tema de los exámenes grupales. Entonces, ahora supone para ustedes otro reto o un reto distinto el ya regresar en un 50% a la medida presencial de las clases y, como ya lo mencionó nuestro decano, el licenciado Henry Arriaga, pues las evaluaciones serán 100% presenciales. Así que, reitero, éxitos en todo lo que conlleva, además de otras vicisitudes que conlleva la presencialidad, como todo en la vida, tiene un lado positivo y un lado, pues no hablemos de negativo, pero quizás no tan positivo, va a representar para todos nosotros, tanto para mí como para ustedes, un reto ingresar al campus universitario. Yo platicaba hace algunos minutos por mensajes de WhatsApp con algunos de mis amigos catedráticos, quienes me mencionaban que el tema del ingreso a la universidad ya estaba bastante complicado, así que dentro de 8 días nos tocará asumir ese reto y con lo que conlleva salir de nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de residencia o de diversos compromisos que podamos tener, así como el tema ya del espacio en las aulas. Estaba viendo que en la sección A somos más o menos aproximadamente, no lo tengo ahí acá, pero creo que somos 170 personas. Vi el aula que nos asignaron en el primer nivel, donde considero que vamos a poder trabajar bien si el número de estudiantes no aumenta. Así que, pues va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes. Antes de entrar en materia propiamente del contenido, tal vez dar algunos lineamientos que nos van a servir para trabajar. En primer lugar, vean, jóvenes, quiero comentarles que vamos a compartir pantalla. Y quiero comentarles que este curso de Derecho Procesal del Trabajo, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el programa de estudios en la página respectiva de la facultad, pero quiero adelantarles que es un programa bastante extenso. ¿Vieron? Es un programa bastante extenso que debo serles honesto. Durante el desarrollo del semestre, sí tiene cierto grado de dificultad abordarlo en la totalidad con digamos, los detalles que uno quisiera poder compartirles. Eh, a diferencia, se van a dar cuenta ustedes el otro semestre, lo que sucede con Derecho Procesal del Trabajo 2, que es un programa muy corto que queda bastante holgado en el desarrollo del programa,
Acá sí tenemos que hacer un trabajo bastante duro en cuanto a tiempo para poder desarrollar este trabajo. Van a haber algunas unidades que son bastante cortas. Creo que estas primeras dos unidades las veremos en la clase de hoy y en la del día miércoles. Ya cuando entramos a la segunda unidad, que es propiamente el desarrollo del curso del juicio ordinario laboral, que conlleva pues la naturaleza, los principios, representación, requisitos de la demanda, contrademanda, etcétera, van a ver ustedes en el desarrollo del programa que la verdad se vuelve bastante extenso. Y muchas veces cuesta desarrollar el programa porque evidentemente quiero también compartirles que ustedes deben de tener la confianza, la tranquilidad y creo que hasta la obligación de hacer todo tipo de preguntas, de todo aquello que no les quede claro, preguntar. Si quieren aportar algo a la clase, lo pueden hacer. Me ha tocado siempre que en algunas de las secciones hay alguien que o trabaja en inspección de trabajo o labora en algún juzgado o sala de trabajo y previsión social, o incluso están haciendo pasantías y pueden aportar mucho a la clase también. Entonces, vemos que esta segunda unidad es extensa, nos va a abarcar desde el primer parcial hasta prácticamente el segundo parcial y nos quedará todavía de esta segunda unidad una parte final que se va a unir con la tercera unidad para el examen final. Entonces los invito a que si no lo han hecho el día de hoy, puedan darle una revisión a lo que es el programa de estudio para ir pues por lo menos familiarizándonos con el programa, pero sí les adelanto, jóvenes, que es un curso cuyo contenido, repito, es bastante extenso. Entonces, realmente creo que parte de de las ventajas que nos da esta modalidad mixta, pensaría yo, es que sí les pediría el favor de que nos vayamos organizando de tal manera que cuando nos toquen sesiones virtuales como las del día de hoy, nos vamos a esforzar por tener más horario de clase. Pensaría que de inicio, cuando estemos de forma virtual, sí iniciaríamos así como el día de hoy a las 15:45 horas. De hecho, hoy empezamos a las 15:45 horas, pero al ver que todavía no habíamos llegado al número de 100 participantes, di 5 minutos más, pero entendiendo que ya a partir del próximo día de clases ya todos tenemos ubicado nuestro classroom, ya se han asignado debidamente, sí poder empezar a las 15:45 horas, repito, para que podamos abarcar más en el desarrollo de nuestro programa. Esto en el entendido que cuando tengamos nuestra clase presencial, creo que el primer día nos va a ir denotando realmente en qué horario podemos iniciar, pero creo que va a ser un poco complicado iniciar a las 17:45 como cuando lo hagamos virtual. Vamos a ir haciendo una espera el próximo lunes, dependiendo de cuánta gente va a llegar a la clase, pero definitivamente para poder abarcar el contenido, sí les adelanto que no podríamos iniciar más allá de las 18 horas. A las 18 horas sí o sí tendríamos que iniciar, repito, porque el contenido es bastante extenso y entendiendo que no podríamos terminar la clase a las 19 horas en punto, sino que tendríamos que terminarla 19:50, 19:55 máximo. Entonces, como es la primera vez que estamos trabajando en esta modalidad, creo que en el desarrollo del curso y de la temática de clases vamos a tener que irnos ajustando en los horarios, pero de inicio mi propuesta es que lo podamos trabajar de esa manera. Los días que nos toque virtual, aprovechemos esos 15 minutos más en el entendido o sabiendo que aun cuando ustedes quizá vayan en el vehículo a casa o estén recién llegando, es más fácil conectar la computadora e iniciar la clase que obviamente cuando ya estemos en el campus central, que es de que el tema de traslado hasta la zona 12, sobre todo si estamos en zonas céntricas como la zona 1, zona 9, zona 10, zona 4, que aglutinan una buena parte, consideraría yo, de el área laboral del país, ¿sí? Entonces, eso nos va a causar algún problema. Bueno, ahorita vamos a ver preguntas. Entonces, eso lo iríamos desarrollando, jóvenes, ¿sí? Desarrollando en el Inter, pero tenemos una base ahí para poder trabajar y las sugerencias que empiecen a ver el programa. Bueno, acto seguido les comento que durante el desarrollo del curso de su servidor,
nos enfocamos en clases eminentemente magistrales y los exámenes son sobre exámenes parciales y final sobre la totalidad de los puntos. Es decir, no trabajamos con base a trabajos, ni grupales, ni individuales, que muchas veces, sobre todo si son grupales, entran a la subjetividad de si algunos trabajan o todos, etcétera. Entonces vamos a ver que son los exámenes 100% escritos, responder un examen parcial con los punteos que ya nos establece eh, el reglamento respectivo, el primero, segundo parcial y el examen final. Entonces, para que sepamos, no hay trabajos de clase, repito, porque en la experiencia sí he aprendido que eso se presta a que no necesariamente haya un trabajo efectivo y a la subjetividad de la calificación de los trabajos que nos pueda conllevar algún problema. Esta es la primera vez que ustedes están conmigo, pero sé que cuando ustedes, creo que esa dinámica no ha cambiado, cuando uno se va a asignar a las secciones, siempre tiene amigos, familiares que han pasado en otras secciones, en este curso y sección en particular, tengo creo yo 4 años ya, si no mal recuerdo, entonces, algunos amigos suyos que pudieron haber ya estado conmigo les habrán contado que, pues además de que me esfuerzo porque la clase sea magistral, de solventar dudas, de tratar de hacer aportes prácticos, realmente mis exámenes no son malintencionados. Lo que vemos en clase es lo que examino y van a ir aprendiendo ustedes conmigo que realmente yo no me afano por estar dando definiciones o porque ustedes aprendan a memorizar, sino realmente a interpretar la ley y hacer uso del manejo del código. Como su nombre lo indica, derecho procesal del trabajo, ¿sí? Vamos a ver el proceso. Esta es una clase prácticamente o eminentemente práctica. Vamos a ver mucha práctica y el día de hoy todavía no, pero a partir del día siguiente, yo sé que ya debiesen tenerlo desde el año pasado, pero vamos a trabajar muchísimo con el código, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con el código. Yo este es el código que tengo desde que estudié para mi examen técnico profesional y no tengo ningún empacho en poderles compartir algunos tips, algunos subrayados, llamadas de código a otro código, dentro del mismo código, entre un artículo y otro. Así que entonces, por favor, pongan muchísima atención porque si no lo pueden hacer durante la semana, en el siguiente día de clases, lo primero que debiesen hacer llegando a la facultad es comprar su código de trabajo. Repito, es una clase eminentemente práctica, entonces necesitamos tener código de trabajo a la mano. No sé si entre lo que acabamos de hablar, horarios de clase, forma de evaluación. Alguien preguntaba aquí en cuanto al horario de la siguiente hora, que empieza a las 19 horas, por eso les decía yo que las clases la terminaremos a las 18:50, 18:55 horas, de tal manera que exista un tiempo prudencial, ya sea en lo virtual o en lo físico, para que los profesores podamos hacer cambio de aula, ya sea virtual o física en el edificio S2. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o algo que quisieran aclarar o aportar, jóvenes, hasta donde vamos de la metodología que hemos señalado, o estamos bien hasta el momento. Todo bien, muchas gracias. Todo bien, Nick, Excelente. gracias. Gracias, Maynor, gracias, Kate. Bueno, entonces, habiendo dado estos lineamientos básicos, jóvenes, creo que también cuando empezamos el curso siempre me tomo el atrevimiento de hacerle siempre un llamado a la conciencia en cuanto a que realmente cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, cuando soñamos con ser abogados y notarios, realmente vemos que obviamente hay que pasar por las clases universitarias, que hay que hacer un esfuerzo de llegar a las clases, de estudiar para los parciales, pero sí les hago un llamado a la reflexión en cuanto a que, si bien es cierto, ese sacrificio es duro, porque no es sencillo lo que acabamos de hablar, trasladarse hasta el campus universitario, lidiar con el tráfico, tanto de entrada como de salida, en tiempo de lluvia lidiar con ese tema que ustedes van a ver que es súper complicadísimo. Si creían que en tiempo de invierno era complicado conectarse a clases virtuales, vamos a ver lo que es llegar y salir de la universidad en esos tiempos.
Si bien es cierto, todo ese esfuerzo conlleva una recompensa, recordemos que hasta ahí estamos haciendo un esfuerzo que están haciendo también miles de compañeros de estudiantes más. ¿A qué voy con esto? Grábense esto en la memoria, compañeros. Si usted realmente quiere ser exitoso, no solo como abogado, pero estando ahorita dentro del curso y estudiando la carrera, si usted quiere ser exitoso como abogado, como notario, tiene que tener claro que el único camino es el camino del esfuerzo, del sacrificio y de la disciplina. No van a conocer a ustedes a ningún abogado prestigioso que ustedes le reconozcan la trayectoria dentro de cualquier ámbito del derecho, del notariado, que no se haya, como decimos en buen chapín, en buen universitario, quemado las pestañas, que no se haya desvelado, que no haya estudiado más allá de lo que la clase requería. Sí, sí tenemos que tener siempre presentes que si realmente nuestro sueño es ser un buen abogado, una buena abogada, el camino que hay que recorrer es el del estudio más allá de lo que se da en clase, el esfuerzo, repito, la disciplina, desvelarnos y dar la famosa milla extra. No existe, le repito, el camino hacia el éxito que sea sencillo, sino todos los abogados al día de hoy serían exitosos, todos los abogados hubiesen cumplido los sueños que tuvieron de inicio cuando empezaron su carrera universitaria. Tomemos en cuenta, jóvenes, que el gremio de los abogados es el gremio que aglutina el mayor número de profesionales. Su servidor fue entre el año 2021 y marzo 2021 y marzo 2023 presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y les puedo decir que vi el fenómeno de cómo realmente año con año va aumentando el número de graduados de abogados en las distintas universidades del país, de tal manera que hoy ya sobrepasamos los 40,000 agremiados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y las facultades que aglutinan el mayor número de estudiantes en las distintas universidades del país, en los distintos campus departamentales y municipales, es la carrera de Derecho. Entonces, imagínense, si estamos hablando que actualmente creo que es un promedio, nosotros colegiábamos alrededor de 250 personas, 200 o 250 personas al mes, lo que nos daba un promedio de entre 2,400 a 2,800, casi las 3,000 personas colegiadas anualmente, y números que venían creciendo exponencialmente. Entonces, si a eso tomamos en cuenta que estamos en el año 2024, ustedes estarán cerrando en el año 2025 y muy probablemente la mayoría de ustedes, primero Dios, empiecen a graduarse ya después de hacer privados y tesis en el año 2027. Tenemos que tener en cuenta que el número de profesionales va a ir creciendo ya todavía más exponencialmente. Entonces, jóvenes, ustedes se van a enfrentar en el momento de su graduación a un mercado laboral saturado, ¿sí? Saturadísimo. Si usted no tiene un plus que su preparación profesional pueda darle a su cliente en la calle, sí, su sueño es constituir una oficina profesional y dedicarse al ejercicio de la profesión liberal, sea como abogado o como notario. Créanme que realmente, pues, si bien es cierto, muchas veces cuando uno se acaba de graduar, es como lo decimos en la calle, todo logo, porque uno obviamente se dedica a todas las ramas del derecho, obviamente ya la experiencia le va a uno encaminando hacia las áreas que más maneja uno. Incluso sabemos quiénes, me incluyo ahí, su servidor, ni siquiera apertura protocolo, porque realmente pues esa rama no la domino al 100%, tal vez porque no es mucho tampoco de mi agrado, pero uno se va a especializar en determinadas ramas, pero para poder optar a triunfar realmente en la calle, jóvenes, váyanselo grabando desde ya, requiere estudio, disciplina, sacrificio, repito, más allá de lo que hace el resto. Porque si bien es cierto, va a tener su recompensa el día de su graduación, como se los acabo de decir, el hacer tráfico para ir a la universidad, el tener que entrar a clases, a veces aguantar hambre, tráfico de regreso, ya llegar tarde y tener que madrugar al día siguiente, uno puede decir, me estoy desvelando, estoy madrugando, pero
vean que ese sacrificio es el mismo que van a estar haciendo unas 2.000, 3.000 personas más que diario van a estar yendo a la universidad a la par de ustedes. Entonces realmente requiere un sacrificio todavía mayor poder realmente ser un profesional de calidad en la calle, ¿sí? Y eso está única y exclusivamente en cada uno. En el desarrollo de la clase podemos hacer toda la trampa que querramos. Ahora va a ser más difícil en los exámenes, pero de repente hubieron promociones que prácticamente cerraron 100% en línea, gente que quizá nunca estudió, nunca se esforzó y creyó que engañó al sistema, sí, porque siempre hizo sus exámenes en grupo, no se conectaba a sus clases, pero realmente el engañado no fue el sistema, sino el propio futuro profesional, y en cuando esté en la calle en el ejercicio de la profesión se va a arrepentir de no haber adquirido los conocimientos. A su oficina, como siempre lo hemos dicho, nadie va a llegar. De hecho, de por sí, a veces creemos, los sancarlistas tenemos alguna creencia de que estamos por encima de las demás universidades, cosa que déjenme decirles, no sucede así del todo en la calle. Cuando usted recibe clientes en su oficina, rara vez le preguntan de dónde es egresado. Realmente la mayoría de clientes con el tiempo va llegando por recomendación, si usted trabajó bien con otros clientes, y jamás le van a preguntar el promedio. Realmente si usted sabe solventar, sabe de derecho, sabe aconsejar, sabe interpretar, sabe qué interponer, interactuar, etcétera. Entonces, jóvenes, creo que siempre cada inicio de semestre y sobre todo cada inicio de año es propicia una reflexión dentro de este tema para que lo tengamos presente y no veamos los cursos solo como una mera clase a la que hay que ir, hay que aprobar, porque en plan no quiero ser abogado o abogada, sino que realmente se visualicen cuál es el sueño realmente, cómo se quieren desarrollar profesionalmente, y eso les va a ir marcando el camino de lo que tienen que hacer. Y les recuerdo, hablamos más de 40.000 abogados al día de hoy. Les repito, hagan el cálculo exponencial al día de hoy, que ya un año después de que entregué el cargo en el colegio, ya no sé si el crecimiento anual es de 2.500, 2.800, puede ser que ahora sea de 3.000 o hasta de 3.200 profesionales egresados y colegiados anualmente. Entonces, repito, si usted quiere ser competitivo, le queda mucho esfuerzo por delante, porque el mercado de nosotros los profesionales del derecho ya está saturado, y conforme más pase el tiempo, más y más y más oferta va a haber de abogados, abogadas, notarios y notarias, ¿sí? Entonces, dejamos aquí esta pequeña reflexión y pues va a ser un gusto el próximo miércoles, pues poder replicar algunas palabras similares cuando ya estemos personalmente en el aula que nos ha sido asignada allá en el edificio S2 del campus central, zona 12. Entonces, jóvenes, habiendo pues dicho esto, que no quería dejar pasar esta primera oportunidad para podérselos compartir o hacer ver, ¿verdad? Tomarlo con mucho respeto como un consejo, porque creo que siempre es oportuno que alguien que va un poco adelante de uno en ciertos caminos le pueda compartir un poco la experiencia. Entonces no quería quedarme con estas palabras. Bueno. Entrando ya propiamente entonces en el desarrollo de nuestro curso, como se los mencionaba, nos vamos a dar cuenta que el primer tema a abordar en nuestro programa es la noción del derecho procesal del trabajo. Yo espero que hoy logremos abarcar gran parte de esta primera unidad, que son cuestiones netamente generales. Todavía no entramos tal vez en cuestiones tan de fondo dentro del programa. Pero bueno, aquí en nociones generales del derecho procesal del trabajo, más que definiciones, o repito, un tema a profundidad, es darles a conocer a ustedes, como alumnos de este curso, realmente en qué consiste la totalidad del presente curso. Y para tratarlo de hacer sencillo, quiero mencionarles que en este curso de Derecho Procesal del Trabajo, básicamente vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender cómo es que todos aquellos derechos que aprendimos en Derecho del Trabajo 1, ¿sí? En Derecho Laboral Sustantivo en el quinto semestre, allá aprendimos que tanto
trabajadores como patronos tienen derechos y obligaciones. ¿Se recuerdan? Los trabajadores tienen derechos, como los derechos a vacaciones, derecho a bono 14, derecho a una hora de almuerzo, etcétera. Tienen obligaciones, como las cuales son cumplir con su horario de trabajo, actuar con responsabilidad y decoro dentro del ámbito de trabajo, etcétera. Del lado del patrono encontramos eh, de igual manera una serie de obligaciones, como puede ser la contraprestación, ¿verdad? Pago del salario a los trabajadores en tiempo, pago de las respectivas prestaciones, respetar ciertos derechos de los trabajadores y también, además de esas obligaciones que ellos tienen, les asisten algunos derechos. Repito, es la contraprestación ahora de los trabajadores, que es evidentemente que el trabajador cumpla con sus atribuciones, que el trabajador se dirija con él hacia él con respeto y una serie más pues que de derechos que no terminaríamos hoy, porque realmente el curso también que ustedes llevaron en quinto semestre es extenso, pero solo para hacer esa pequeña retroalimentación. Entonces, en derecho sustantivo del trabajo, básicamente vimos eso. Derechos y obligaciones que le asisten al trabajador, derechos y obligaciones que le asisten al patrón. Bueno, ¿qué sucede si cuando se incumple alguno de esos derechos u obligaciones, sea del trabajador o del patrón? Pues en este curso de Derecho Procesal del Trabajo vamos a entender y a aprender que existe una vía judicial, ¿sí? Para hacer efectivos los cumplimientos de esos derechos o de esas obligaciones que se han dejado, ¿sí? De cumplir o que se han dejado de gozar. Existe una vía judicial, muy puntualmente vamos a aprender todo el desarrollo del juicio ordinario laboral con todos los principios, características, fases procesales que conlleva el desarrollo de este juicio ordinario laboral, incluidos los recursos procesales que se pueden interponer en cada una de sus fases, repito, para hacer efectivos todos aquellos derechos u obligaciones, sean del patrono o del trabajador, que aprendimos en Derecho Procesal Laboral 1 que se desarrolló en el quinto semestre sí, del año pasado, quinto semestre que ustedes llevaron a cabo el año pasado. He tratado de hacer muy sencilla la explicación porque realmente vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso realmente de qué se trata, pero hoy básicamente quiero que se queden en mente esa idea primordial, que ahorita vamos en Derecho Procesal del Trabajo, lo que el objeto es enseñarnos que existe una vía judicial, es decir, que podemos acudir a los tribunales de justicia competentes para hacer efectivos todos aquellos derechos u obligaciones que le asisten tanto al trabajador como al patrono y que se hubiesen dejado de cumplir por uno u otro. Y que el conocimiento de este proceso judicial, que se denomina juicio ordinario laboral, vamos a conocer también, repito, todos sus principios, características, fases procesales, incidencias y demás. ¿Queda clara aquí la noción general que les acabo de mencionar? Sí, Lick, gracias. Lick. Sí, licenciado. Bueno, seguimos. Como les digo, lo de hoy es bastante sencillo, son generalidades, no entramos realmente a fondos de el contenido. El siguiente tema que nos muestra el programa a desarrollar es la terminología. Y cuando habla de terminología, nos pide que pues, recordemos o tratemos de traer a cuenta realmente las terminologías que se han utilizado para designar a esta rama del derecho en específico que estamos viendo hasta el día de hoy. Y quiero comentarles que los estudiosos del derecho, los doctrinarios, han utilizado diversas terminologías a través del tiempo para referirse a esta rama del derecho. Aquí en el chat les acabo de poner. Entonces veamos. Existieron un primer grupo de doctrinarios y estudiosos del derecho laboral que denominaron a esta rama del derecho que estamos viendo el día de hoy
la denominaron derecho procesal obrero o derecho procesal industrial. Dice, a ambas denominaciones se les critica por ser restringidas y no comprender la diversidad de las actividades laborales. Entonces, vean, creo que ustedes cuando vieron su derecho colectivo sustantivo, eh, vieron que tal vez ahí vieron un poquito de historia, cómo desde allá, desde la Revolución Francesa, la posterior Revolución Industrial, viene un conglomerado de trabajadores peleando primero por el reconocimiento de los derechos laborales, posteriormente peleando por el reconocimiento del derecho de asociación, del derecho de seguridad higiénica, el seguro social, etcétera. Entonces, o en una determinada etapa de la historia, repito, sin adelantarnos tanto al tema, se le denominó a esta rama del derecho como derecho procesal obrero o derecho procesal industrial. Pero como lo dice acá, la primer crítica es, a ver, si le denominamos solo derecho procesal obrero, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a ese tipo de trabajos, ¿sí? Es decir, aquí podríamos encontrar artesanos, podríamos encontrar constructores, y si hablamos de derecho procesal industrial, podríamos referirnos a servicios de la industria textil, servicios de maquilas, quizás ahora pensando ya en ensambladoras de maquinaria, etcétera. Pero si se dan cuenta, dejamos muy por de lado otro sinfín de profesiones que pueden estar, o sea, que estaríamos excluyendo. Porque entonces pareciera que, por ejemplo, lo que yo estoy realizando el día de hoy, la docencia, que aunque es algo que uno hace realmente vocacional, es porque uno algún día estuvo en las aulas universitarias y soñó con estar del otro lado del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no dejo de tener un patrón, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es decir, esto es un trabajo. Yo soy un trabajador, la universidad es mi patrón. ¿Estoy incluido dentro de esta terminología? No, porque la docencia no se encuadra dentro de un trabajo obrero y tampoco se encuadra dentro de un trabajo industrial. Pensemos en lo que muchos de ustedes sueñan. Quizás algunos de ustedes sueñan ser fiscales del Ministerio Público, sueñan con ser jueces de paz, de instancia, magistrados, defensores públicos. Todo el sector justicia desarrolla un trabajo. Los fiscales, el Ministerio Público es su patrono, los jueces, el organismo judicial es su patrono, los defensores públicos, eh, el Instituto de la Defensa Pública Penal es su patrono, y entonces tampoco estarían enmarcados dentro de este tipo de trabajo. Y así les apuesto que podemos encontrar muchas otras profesiones, la medicina, por ejemplo, los médicos que laboran en un hospital, más allá de que hacen una actividad loable, que también se les reconoce el salvar vidas, compartir enfermedades, un médico dentro de un hospital público nacional es un empleado y el Estado es su patrón. Entonces, tampoco estarían contemplados dentro de esta terminología. Es por ello, repito, que quienes propusieron en algún momento denominarle a esta rama del derecho, derecho procesal obrero o derecho procesal industrial, no tuvieron la aceptación porque otros doctrinarios y estudiosos del derecho mencionaron no es aplicable porque simple y sencillamente deja muchas relaciones de trabajo fuera de esta definición. Bueno, sigamos. Otra corriente de doctrinarios la denominó, se las comparto, la denominó, dice, establece acá, los que la denominan en un sentido amplio, como un derecho procesal social. Dice que se le critica por el hecho de que en su amplitud no determina bien no determina bien, perdón, la materia, sino una característica. Vamos a ver que cuando hagamos ya el desglose, lo que es el derecho procesal del trabajo,
sus características y su naturaleza jurídica. Parte de esa naturaleza jurídica nos indica también que es una naturaleza de orden público, que es de carácter social. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la naturaleza jurídica. Es decir, para no redundar, como lo establece el concepto que les compartí aquí, lo social en el derecho del trabajo se refiere más a una característica o incluso parte de lo que se considera dentro de su naturaleza jurídica, pero la terminología derecho procesal social no engloba lo que necesitamos que se englobe dentro de este curso, que como lo vamos a ver a continuación, necesitamos que se englobe el término procesos, qué procesos implican y principalmente hacia quiénes va dirigido esta rama del derecho. Es por ello que esta ni siquiera tuvo, digamos, mucho eco dentro de los doctrinarios y fue descartada con más facilidad que la terminología anterior, que en algún momento quizás fue pensada más por los movimientos sociales de la época en que fue propuesta. Y posteriormente vamos a ver entonces ya las terminologías que son las más aceptadas y de las cuales sale la terminología que le da curso, sí, que le da nombre al curso que el día de hoy la tenemos incluso en nuestro penso. Entonces veamos. Establece aquí los que la denominan conforme su esencia y contenido, procedimiento laboral o procedimiento de trabajo, derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. Dice, a la primera se le critica que se refiere más a una fase del derecho procesal que se orienta únicamente a las reglas de derecho positivo procedimental, en tanto que el segundo es el término más aceptado por tener una connotación precisa por referirse a los problemas laborales individuales y o colectivos, y porque el vocablo de trabajo abarca con más amplitud la rama o objeto del estudio. Entonces, vamos a ver que si bien es cierto, ha sido, digamos, aceptada la terminología procedimiento laboral o procedimiento de trabajo, la definición, perdón, la terminología más aceptada al día de hoy, repito, es aquella que incluso le da nombre a nuestro curso en estos momentos, que aparece así en su pensum de estudios y que figura así en su certificado de cursos aprobados, que es Derecho Procesal del Trabajo. Vemos que aquí también se le puede denominar Derecho Procesal Laboral, que se manejan como sinónimos, pero muy puntualmente a lo que nosotros manejamos en la facultad el día de hoy y mayoritariamente en nuestro entorno de la legislación guatemalteca, se le denomina Derecho Procesal del Trabajo, que es la terminología, repito, este es un pequeño resumen porque realmente para llegar a esta terminología y desglosarla, tendríamos que hablar 2 clases de ella, que realmente solo lo importante es que sepamos, digamos, el porqué del término. Repito, porque en el curso quisiéramos andar en muchas cosas, pero repito, hay temas, obviamente, de mayor importancia prácticos que nos van a consumir mucho tiempo. Entonces, la palabra derecho, lo que ya sabemos todos que engloba, lo aprendimos desde nuestro curso de Introducción al Derecho 1, lo que engloba la palabra derecho, procesal, que nos da esa definición que se refiere a qué? A procesos, a procedimientos, como se los decía al inicio cuando vimos el tema de las nociones. En este curso vamos a aprender cuál es el procedimiento judicial denominado juicio ordinario laboral que nos sirve para hacer efectivos derechos y obligaciones que se hubieran dejado de cumplir. Y trabajo, que ustedes también ya saben todo lo que engloba la palabra trabajo, que fue desarrollado ampliamente en su curso de Derecho Sustantivo el año pasado. ¿Sí? A estas conclusiones arribamos cuando hablamos de esta terminología de derecho procesal del trabajo, en cuanto a que, repito, sí engloba los derechos, tanto en materia laboral individual
como colectiva, que vamos a ver el siguiente semestre, los procedimientos, que vamos a ver que existe un procedimiento, repito, para que nos vayamos familiarizando, juicio ordinario laboral en derecho del trabajo sustantivo y en derecho procesal del trabajo colectivo, otra serie de procedimientos. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Que creo que esto no requiere mayor explicación. Repito, son generalidades que necesitamos agotar porque son parte del programa, pero que creo que no necesitan mayor explicación. No obstante, me comentan si hay alguna duda o consulta. Todo claro, licenciado. Gracias. ¿Vamos bien? Excelente. Bueno, el siguiente punto en nuestro programa es la definición de derecho procesal del trabajo. A ver, como yo se los decía al inicio de clases, van a ver en el desarrollo de mi curso que realmente yo no me afano por dar definiciones, por estar dictando, sino temas más prácticos y a mí lo que me interesa es realmente el que entiendan el porqué de las cosas de tal manera que en este caso, por ejemplo, ustedes solos pudiesen, con los elementos que ustedes manejan, dar una definición de derecho procesal del trabajo. No obstante, vamos a utilizar como base una definición que es la siguiente. Aquí estamos hablando entonces, jóvenes. Definición de derecho procesal del trabajo, nuestro tercer punto del programa. Conjunto de principios, normas e instituciones que regulan la actividad de los sujetos procesales, tendiente a dirimir los conflictos surgidos con ocasión de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Esta definición la encontramos en el libro del doctor César Landelino Franco, que en paz descanse. Fue mi profesor de Derecho del Trabajo y sin temor a equivocarme, uno de los más grandes laboralistas del país, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Que en paz descanse, gran maestro que me diera estos cursos ya hace algunos años. Entonces, vean, la definición es bastante sencilla y repito, ahorita la vamos a desglosar. Reitero, de nada nos sirve solo memorizarla si no la entendemos. Esta definición, aunque es muy básica, me parece muy oportuna porque engloba todo lo que vamos a ver en el desarrollo tanto de este curso como en el del siguiente semestre, que es Derecho Procesal del Trabajo 2, es decir, Derecho Procesal Colectivo. Ahorita estamos desarrollando Derecho Procesal Individual. Entonces nos dice, ¿qué es el Derecho Procesal del Trabajo? El Derecho Procesal del Trabajo, dice, es conjunto de principios. Vamos a ver que dentro del desarrollo del juicio ordinario y el próximo año, dentro del conflicto colectivo de carácter, el próximo semestre, perdón, dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, existen una serie de principios que se aplican a cada uno de los derechos procesales y dependiendo del juicio que estemos desarrollando. Eso lo vamos a ir entendiendo en el transcurso del curso conforme lo vamos desarrollando. Pero hay unos principios que son la base incluso para integrar la norma cuando encontremos que en la ley existen ambigüedades o vacíos legales. Vamos a ver que los principios son de suma importancia en el derecho procesal del trabajo, porque incluso, repito, ante la aparición de estas figuras de vacíos legales y ambigüedades, vamos a ver que son la primera opción para integrar la ley, ¿sí? A falta de una norma específica. Entonces, conjunto de principios, ya los vamos a desarrollar y sabemos que son aquellas piedras filosóficas en las que descansa cada rama del derecho. Ustedes ya han visto la parte sustantiva de derecho civil, de derecho penal, y habrán visto algunos principios de cada rama y sabrán que son, repito, son bases filosóficas, piedras fundamentales que no varían, que son acorde a determinada rama del derecho, que sirven de base para desarrollar esa rama del derecho. Entonces, conjunto de principios, conjunto de normas, creo que este está sencillo. Tomamos de base el Código de Trabajo, que obviamente está conformada por cierto articulado que conlleva en sí normas. ¿Cómo qué normas?
plazos de interposición de demanda, plazos de contestación de demanda, plazo de apertura a prueba, plazo para emitir sentencia, etcétera. E incluso, ¿qué más? ¿Quiénes pueden ser testigos? ¿Quiénes pueden brindar la asesoría legal dentro del juicio, etcétera? ¿Sí? Existe un conjunto de normas que necesitamos aplicar. Continuamos. E instituciones. Vamos a ver durante el desarrollo tanto de este curso como del siguiente curso que existen bastantes instituciones contenidas en el derecho procesal del trabajo, tanto individual como colectiva. Quizás son un poco más marcadas las instituciones dentro del derecho colectivo, como lo pueden ser los sindicatos, los comités ad hoc, pactos colectivos, etcétera. Pero vamos a encontrar también algunas instituciones, ¿sí? Que quizás no las vamos a desarrollar dentro del curso porque son más, o el contenido lo desarrollaron más ustedes en derecho individual del trabajo, pero que aquí sí se traen a colación porque son parte de un conflicto. Entonces, vamos viendo que la definición se compone de todo aquello que nos va a servir tanto para interpretar las normas como para integrarlas y además nos va a apoyar cuando encontremos vacíos legales o cuando encontremos ambigüedades dentro de la misma norma. Vamos recapitulando. Conjunto de principios, normas e instituciones que regulan la actividad de los sujetos procesales. Vamos a aprender más adelante que los sujetos procesales básicamente nos referimos aquí, ¿a quién? A la parte trabajadora y a la parte patronal, ¿sí? Hay un demandante y un demandado, que casi siempre, no en la totalidad de los casos, pero ustedes conocen la realidad guatemalteca, casi siempre el demandante es la parte trabajadora y el demandado es la parte patronal. A eso nos referimos cuando nos habla aquí de los sujetos procesales, dice, tendiente a dirimir los conflictos surgidos con ocasión de las relaciones individuales y colectivas del derecho del trabajo. Entonces, el doctor Landelino, repito, esta es una definición bien sencilla. Él básicamente, pienso yo, hace tal vez una conclusión de todo lo que se ve en los cursos y es, a ver, ¿qué conlleva el derecho de trabajo? Repito, solo veamos su definición. A ver, aplicamos principios, aplicamos la norma, que es el Código de Trabajo, ley de sindicalización del Estado, ley de la bonificación anual, ley del aguinaldo, etcétera. Aplicamos instituciones, sindicatos, comités ad hoc, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera, que nos sirven, dice, para regular la actividad entre los sujetos procesales, ¿sí? Para dirimir conflictos. ¿Entre quiénes? A ver, cuando hay un conflicto entre patrón y trabajador, ¿qué vamos a utilizar? Todos los principios, normas e instituciones del derecho del trabajo para dirimir esos conflictos, dice, entre patrono y trabajador que han surgido con ocasión de la relación individual o colectiva de trabajo. Cuando hablamos colectivo es los problemas que tienen o plantean los sindicatos o los comités ad hoc en contra del patrón e individual cuando hablamos al sujeto planteando o cuando es, perdón, patrón o trabajador en una condición individual. Tratando de poner en la práctica esta definición es, a ver, a mí me despiden injustificadamente, ¿sí? Me despiden injustificadamente. Vamos a ver, ¿sí? Que entonces vamos a aplicar derecho procesal del trabajo. Voy a tener la posibilidad de plantear mi juicio ordinario laboral ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Qué vamos a aplicar ahí? Algunos principios, como lo vamos a ver más adelante, el principio tutelar, celeridad, etcétera. Vamos a aplicar normas. El artículo 78 establece qué derechos me asisten a mí en dado caso de haber sido despedido injustificadamente. Vamos a aplicar instituciones. El despido injustificado es una institución por sí mismo. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a aplicar todo eso? Para dirimir un conflicto que se dio entre ¿quiénes? Los sujetos procesales. El demandante, el trabajador, el demandado, el patrón. A ver a quién le asiste la razón.
Yo digo fue un despido injustificado, el patrono dice fue un despido con justa causa. ¿Y de dónde surgió ese conflicto? De la relación individual de trabajo. ¿Sí? Entonces, repito, el maestro, el doctor Landelino, considero, hizo una definición muy sencilla, pero muy concreta de lo que es derecho procesal del trabajo. Y repito, en el examen no van a ver que yo les ponga, deme una definición de derecho procesal del trabajo, porque como lo vamos a ir viendo en el curso, lo que me interesa a mí es que vayamos entendiendo de qué estamos hablando, que vayamos entendiendo qué es derecho procesal del trabajo. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Todo bien con la definición? Solo una consulta, usted en colectivo dijo sindicato y qué otra figura. Comité ad hoc, mi estimada Blanca. Pero ahí vamos a llegar al siguiente semestre, pero para solventar su duda, comité ad hoc. AD-HOC, ad hoc, comité ad hoc. ¿Estamos, mi estimada Blanca? Sí, Lick, muchas gracias. Excelente. Y ya saben, como les digo, aquí sin pena, pregunten, participen y demás. Aquí realmente de eso se trata la dinámica del curso, jóvenes. Así que gracias por la pregunta ahí, Blanca. Bueno, si hubiera alguna otra duda o consulta, me cuentan. Bueno, el siguiente, eh, el siguiente tema dentro de nuestro curso es la clasificación del derecho procesal del trabajo. En congruencia con lo que acabamos de ver en la terminología y con lo que acabamos de ver en la definición, vamos a encontrar que existe, una clasificación del derecho procesal del trabajo. Existe el derecho procesal del trabajo individual, derecho procesal del trabajo individual, que es el que estamos viendo en el presente curso, derecho procesal individual del trabajo, se los coloco acá, derecho procesal individual del trabajo, y derecho procesal colectivo del trabajo, ¿sí? Derecho procesal colectivo del trabajo, que básicamente son los dos cursos que tenemos dentro de nuestro pensum. Derecho procesal individual del trabajo es este curso que estamos llevando actualmente, que es Derecho procesal del trabajo 1, y en el octavo semestre nos vamos a encontrar con que llevaremos el Derecho procesal colectivo del trabajo, denominado Derecho procesal del trabajo 2. Así están identificados dentro de nuestro pensum. En el derecho procesal individual del trabajo, como su nombre lo indica, vamos a desarrollar únicamente cuestiones de naturaleza individual originados de la relación de trabajo, ¿sí? De la relación de trabajo. Aquí es, como les decía al inicio, es en el derecho procesal del trabajo 1, vamos a desarrollar el juicio ordinario laboral, ¿sí? El juicio ordinario laboral. Y en este derecho procesal del trabajo, jóvenes, nos vamos a referir a derechos ya preestablecidos, ¿sí? A derechos ya existentes en las normas jurídicas, es decir, en el Código de Trabajo, en pactos colectivos de condiciones de trabajo, en sentencias de juicios ordinarios, ¿sí? Y que lo que se va a buscar es el cumplimiento de esos derechos, tratando nuevamente de ponerlo en palabras prácticas. El juicio ordinario laboral, repito, nos sirve entonces para exigir el cumplimiento de derechos ya establecidos, ¿sí? De naturaleza individual, que surgen de la relación de trabajo, de derechos que ya están contenidos en la ley, en pactos colectivos, en sentencias, convenios colectivos. Trato de ponerlo práctico. A ver, el Código de Trabajo establece que tenemos derecho a un salario. Vamos a lo más básico. Derecho a un salario, ¿sí? El trabajador tiene derecho a una remuneración por cada mes de trabajo, ¿sí? Ese es un derecho que el código me establece. Se recordarán ustedes, vámonos rapidito a derecho laboral sustantivo.
¿Se recuerdan ustedes? Para formalizar la relación de trabajo no es necesaria la firma de un contrato. Basta con que la relación de trabajo inicie para que se dé por formalizada, para que sea formalizado el contrato de trabajo. Bueno, yo empecé el día 2 de enero en una empresa, llegué a las 8 de la mañana, me iba a las 5, cumplí con mi horario y resulta que ahorita el 31 de enero no me depositan mi salario. Y cuando yo ya llego a la empresa el 1 de febrero, me resulto con una mala experiencia, que alguien que no me quieren pagar mi salario y que como nunca se firmó contrato, no me lo van a pagar. ¿Me asiste el derecho? Sí, me asiste el derecho. La ley establece, repito, que no es necesario firmar contrato. Basta con que se inicie la relación de trabajo, dice, la prestación del servicio para que inicie la relación de trabajo. Entonces, ¿me asiste el derecho a salario? Ya me asiste, ya tengo derecho. Entonces, ¿qué debo hacer? Acudo al juicio ordinario laboral para hacer efectivo ese beneficio que ya me asistía y que estaba contenido en un código de trabajo. Puede ser que el beneficio esté contenido en otro instrumento legal. Puede ser, por ejemplo, ustedes en derecho laboral colectivo, sustantivo, vieron un poco el tema de sindicatos, vieron los pactos colectivos, convenios colectivos, saben que hay muchos derechos, ¿sí? Que están contenidos en pactos colectivos de trabajo. Pensemos en quienes estudian, por ejemplo, quienes trabajan en el sector público, Ministerio Público, OJ. Es muy común ver que en las negociaciones de los pactos a veces se incluyen licencias con goce de salarios para estudiar para el examen técnico profesional. Entonces resulta que el pacto lo firmaron cuando yo estaba en el primer semestre de la carrera. Ni sabía yo que existía ese derecho. Y resulta que cuando ya voy a mi examen técnico profesional, un compañero me dice, mira, en el pacto colectivo tenés derecho a pedir 15 días con goce de salario. Y cuando yo lo pido, me lo deniegan y dicen, ah, no, es que mire, eso se daba hace 6 años cuando no había mucha carga de trabajo. Ahora ya no se les puede dar el beneficio. ¿Me asiste el beneficio? Sí, no está en el código de trabajo, pero sí en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es una ley profesional. Entonces, me asiste el derecho a plantear mi juicio ordinario laboral para que un juez obligue al patrono a que me cumpla efectivamente ese derecho que me asiste. ¿Sí? A grandes rasgos, de eso estamos hablando en derecho procesal individual del trabajo. Ahora, inciso B, derecho procesal colectivo. Aquí lo que vamos a ver, jóvenes, en el derecho procesal colectivo es realmente, aquí hablamos de conocimiento y resolución de naturaleza colectiva, ¿sí? Individuales, el trabajador en su relación personal con el patrón. Derecho procesal colectivo, ya hablamos de la relación del patrono con la organización de trabajadores, que se recordarán ustedes, en Guatemala existen únicamente dos reguladas, el sindicato y el grupo coaligado o comité ad hoc, como se lo mencionaba y preguntaba Blanca hace unos minutos. Aquí entonces ya hablamos de derecho procesal colectivo. Ya son los trabajadores organizados bajo la figura que la ley les permite. Y aquí lo interesante es que ya no hablamos de el cumplimiento de derechos existentes, sino que hablamos de nuevos intereses. Aquí hablamos de la necesidad del grupo de trabajadores de crear nuevos derechos para los trabajadores o de mejorar los derechos ya existentes, ¿sí? De eso se trata el derecho procesal colectivo del trabajo. Repito, ya no el cumplimiento de lo que ya existe, porque eso va a ser a la relación individual patrono-trabajador. El derecho procesal colectivo nos va a dar los procedimientos que tienen los trabajadores organizados, repito, bajo la figura de sindicato y grupo coaligado para mejorar las condiciones de trabajo. Aquí es donde entran ya las famosas negociaciones de los pactos colectivos o de los convenios colectivos de condiciones de trabajo. El derecho procesal colectivo, repito, es para crear o mejorar los derechos ya existentes. Pensemos que en una institución no existe esto que les acabo de decir.
Pensemos que es, me voy a inventar ahorita, el Ministerio de, el MAG. Dicen el grupo, el sindicato allá dice, miren, nos hemos dado cuenta que aquí hay bastantes estudiantes ya de derecho, de auditoría, y si se dan cuenta, en otras instituciones del Estado les dan 10 o 15 días de licencia con goce de salario para que vayan a su examen técnico profesional. ¿Por qué no? Peleamos para que en el pacto se incluya una cláusula que les permita a ellos ir a estudiar como lo hacen en otras instituciones. Eso es la creación de un derecho. Y la mejora de un derecho puede ser que en las instituciones en donde ya existe, por ejemplo, esta licencia con goce de salario de 15 días, diga el sindicato, por ejemplo, miren, hemos visto que las cargas de contenido en las carreras es muy extenso, la presión a la que se someten los estudiantes cuando van a su examen técnico profesional es muchísima, entonces creemos que 15 días con goce de salario ya no es suficiente, pidamos que se aumente a 20. Para eso es el derecho procesal colectivo. Repito, para crear nuevos derechos o mejorar los ya existentes. Mientras que este derecho procesal del trabajo individual es para ser efectivo, mediante el juicio ordinario laboral, el cumplimiento de todos aquellos derechos que ya están establecidos en una norma, como puede ser el Código de Trabajo, o en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o en un convenio colectivo de condiciones de trabajo, o en una sentencia emitida por juez. No nos vamos a meter a ver el desglose ahorita del derecho procesal colectivo porque ya tendremos tiempo el siguiente semestre para saber cuáles son los 3 procedimientos que allá se contemplan. Ahorita solo me interesa que entiendan cuál es la diferencia entre el derecho procesal individual y el derecho procesal colectivo. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿O vamos bien hasta aquí? Vamos bien, Lic. Gracias, estimada Dale. Sandra. Bueno, gracias, Fernanda. Licenciado, Adelante, estimada Ana Gabriela. gracias, licenciado. Yo solo tengo una duda. Usted mencionaba que entonces en el derecho procesal individual es mediante la figura de el trabajador con el patrono y en el derecho procesal colectivo entonces sería el patrono bajo los grupos de trabajadores, en este caso sindicato o el comité. Así es, estimada Ana Gabriela. En el derecho procesal del trabajo es un conflicto que surge entre el patrono y un trabajador de manera individual. A mí, Fernando Chacón, me despiden o a Ana Gabriela no le pagan las horas extras. Es un conflicto, sí, es para dirimir el conflicto entre el trabajador y el patrón. Mientras que en el derecho procesal colectivo se trata de dirimir la diferencia o la controversia entre el patrono o el grupo de trabajadores organizados, sea un sindicato o un grupo coaligado. Así es, estimada Ana Gabriela. Gracias, licenciado. Gracias, a la orden. Entonces, ya Sí, hablamos siempre de dirimir un conflicto. Adelante, estimado una Walter. consulta. ¿Y si un trabajador quiere mejorar esos derechos dentro de la empresa? Sigue siendo individual, ¿no? No, si un trabajador quiere mejorar Solo esos uno. derechos dentro de la defensa, dentro de la empresa, tiene que acudir a alguna de las dos figuras, estimada Walter, sea que conforme un grupo coaligado, repito, eso lo miramos el siguiente semestre, o que conforme su sindicato o que se una a un sindicato ya existente y desde ahí haga la propuesta. Gracias, licenciado. No lo puede hacer a título individual, digamos, plantear un juicio ordinario laboral, estimado Walter, para buscar mejorarle el salario a todos o crearles vacaciones o qué sé yo, eso no es posible. Si quieren mejorar, eh, crear nuevos derechos o mejorar los ya existentes, tiene que acudir a alguna de las dos figuras que establece la ley, grupo coaligado o sindicato, estimado Walter. Gracias. Excelente, ahí estamos, jóvenes. ¿Más dudas o consultas? Adelante, estimado Oscar. Licenciado, excelente sus terminologías que ha dado. Me quedé con una duda. Usted Adelante. mencionaba que en derecho procesal del trabajo vamos a ver la parte individual. En derecho procesal del trabajo 2 es donde se ve la parte colectiva. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la individual. Sí, ahorita vemos solo individual. Digamos, como estamos empezando con el curso de Derecho Procesal del Trabajo, les hice, digamos, la división de lo que se ve en cada curso. Pero en este en particular, estimado Oscar, vamos a ver solo Derecho Procesal Individual. Aquí nos olvidamos ahorita de sindicato, grupo coaligado.
Eso es el siguiente semestre, estimado Oscar. Ahorita solo derecho procesal del trabajo individual y familiaricémonos con el término juicio ordinario laboral. ¿Estamos, Oscar? Excelente, muchas gracias. Buenísimo. Adelante, estimada Blanca. Solo una pequeña duda. Adelante. Surgió hace poco de que las empresas no son tan grandes como para tener un sindicato, pero despidieron a varios trabajadores y todos demandan. ¿Eso entra como siempre como individual porque está peleando un derecho o ya es colectivo por ser varias personas? No, eso es derecho individual siempre, estimada Blanca. Ahí lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Eso es mediante el juicio ordinario laboral. Creo que la clave aquí está para que ustedes, digamos, lo entiendan. Derecho procesal individual, aunque se trate de varios trabajadores demandando y solicitando personería, es para reclamar derechos ya existentes, estimada Blanca. Mientras que derecho procesal colectivo es para crear nuevos o mejores derechos. Creo que ahí está la clave, jóvenes, para que ustedes entiendan cuándo es individual, que repito, buen ejemplo, estimada Blanca, gracias. No es lo mismo que porque van a demandar 20 trabajadores que quieren su reinstalación o porque fueron despedidos, incluso pueden unificar personería, eso lo vamos a ver despacito, pero aquí estamos hablando siempre de derecho procesal individual, porque al final solo es el beneficio, ¿sí? Es el beneficio para el trabajador que demandó. Aquí no existe, como sí existe en el derecho de trabajo. Por ejemplo, en el derecho de trabajo vamos a ver que si el sindicato pide un aumento de salario, no es solo para ellos, es para toda la empresa o para toda la institución. Acá, estimada Blanca, en el derecho procesal individual, el reclamo es únicamente, o el cumplimiento del derecho es únicamente para quien lo hace. Entonces creo que ahí está, ahí pueden tomar la mayor diferencias, derecho procesal individual, cumplimiento de derechos que ya existen, derecho procesal colectivo para crear nuevos o mejores derechos. ¿Sí? ¿Queda claro, Blanca? Sí, Lick, gracias. Pregunta aquí Celia, dice, por ejemplo, el individual es cuando violentan el incumplimiento del patrón al trabajador. Ahí estamos, bien, Celia. Y el colectivo es cuando un grupo o sindicato exija crear o mejorar derechos. Ahí estamos, estimada Celia. Ahí estamos, entendimos bien eh, la explicación. Bueno, lo vamos a dejar por acá, ya solo nos quedan 3 minutos. Hoy me quedó pendiente únicamente que pudiéramos ver dos temas también que son sencillos, que serían la autonomía del derecho del trabajo y la naturaleza del derecho procesal del trabajo. Ese será un tema que no nos toma más de 10 minutos, que empezaríamos el día miércoles. Y el día miércoles sí les pido ya que tengan su código a la mano, jóvenes. Les había dicho el lunes, pero realmente lo necesitamos ya para el día miércoles, porque sí entramos a ver la jurisdicción privativa del trabajo. Aquí sí entramos en materia. Hoy vimos las generalidades que el programa nos solicita, pero el día miércoles entramos ya en materia un poco más profunda. Adelante, estimada Catherine. Gracias, Lick. Buenas noches. Perdone, es como un poquito fuera de la clase, pero en cuestión de asistencia, no sé si colocamos nuestro número de carnet o no es necesario que lo coloquemos. Perdón, gracias. No es necesaria, estimada Catherine, como se los decía al inicio, es un tema de crecimiento personal, los que se conecten y asistan a clases. Yo realmente no me afano tanto por esos temas, sino el punteo, les decía, viene 100% sobre el examen, estimada Catherine. Ahí es responsabilidad de ustedes. Muchas gracias, Lick. Va, pues jóvenes, entonces ha sido un gusto saludarles el día de hoy y nos miramos primeramente Dios por esta misma vía el día miércoles a las 17:45 horas. Que tengan buena noche, jóvenes.